Vamos a hablar hoy de lo que ocurre cuando llega un hermano o una hermana a la familia. Para muchos un momento de alegría, pero también puede desordenar un poco la estructura familiar, sobre todo cuando el hijo único pasa a ser el hermano mayor de la noche a la mañana. Estos cambios pueden afectar el comportamiento de niños, niñas y adolescentes, despertar ciertos celos o incluso registrar algunos retrocesos en etapas que parecían superadas. Para conversar de esto vamos a hablar con Paulina Sánchez. Ella es codirectora del Diplomado en Intervenciones en Psicología Perinatal en Chile y Latinoamérica de la Universidad Alberto Hurtado. Paulina Sánchez, buenos días. Hola Gonzalo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros en este capítulo de Creciendo Juntos. Paulina, vamos a partir preguntándote ¿por qué la llegada de un nuevo integrante de la familia puede generar eventualmente cambios emocionales en un hijo que hasta ese momento era el hijo único? Mira, la llegada de un hermano o hermana implica un cambio. Y todo eso puede provocar, podemos llamarlo como un torbellino de emociones en el niño o niña que va a recibir a ese hermano o hermana, sobre todo cuando son niños y niñas que son hijas únicas. Y todo eso puede provocar emociones muy diversas y que los padres pueden vivirlo de manera muy intensa y puede provocar una situación compleja porque se viven, por ejemplo, situaciones como celos, tristeza, inseguridad, miedo, y todo esto tiene que ver finalmente con el miedo de perder el amor de los padres, con el miedo de perder ese espacio afectivo que hasta ese momento ha sido único. Y las familias que viven esta experiencia no están acostumbrados a esa intensidad de emociones, pero esas emociones son importantes que se puedan vivir y acoger, y dándole el espacio que se necesita, con confianza también a que es un proceso que va a vivirse y va a pasar con ciertas condiciones también, y si es que se requiere también apoyo, pero es un proceso complejo y de transición. ¿Cuáles son las emociones o las reacciones más frecuentes que tú dirías que provoca el escenario de llegada de un hermano o hermana? Mira, como te mencionaba, los celos es lo que más aparece, la tristeza también, porque es una vivencia de pérdida. Como te mencionaba, es la pérdida de tener un tipo de relación exclusiva con la madre, con el padre, con una madre que además está viviendo un proceso en particular que está a la espera de estar embarazada, está con un proceso también que emocionalmente implica que se intensifiquen las emociones. Por tanto, también es una madre que está atenta a otras cosas, por lo que puede generar inseguridad y también temor, miedo a la incertidumbre, pues no se sabe, se desconoce qué es lo que va a venir, qué significa un nuevo hermano, qué significa un integrante nuevo de la familia. Y esto también implica a veces situaciones, como tú lo mencionabas al principio, algunas regresiones, que significa que los niños y niñas empiezan a tener comportamientos previos a la etapa en la que se encuentran. Okay. Es decir, un niño de 3 años que, por ejemplo, ya dejó los pañales, puede comenzar a orinarse nuevamente durante las noches o durante el día y regresa a una etapa previa y se ve de esa manera. O un niño o una niña que dejó de ocupar chupete vuelve a pedir el ocupar chupete. Y esas reacciones tienen que ver con varias cosas. Tienen que ver con una reacción que es esperable también para que padres y madres no se asusten y no crean que, o por ejemplo, reten a los niños o les exijan volver a la etapa en la cual ya estaban. Y son esperables ya que están buscando llamar la atención, en el sentido como este miedo de pérdida que mencionaba, y esas son formas de poder hacerlo. También se puede presentar mayor irritabilidad y también el estar demandando mucho más, el estar buscando más atención, el estar buscando más afecto,
distinto. Y lo importante es saber que esas reacciones son esperables hasta cierto punto, que ahí ya hay ciertos momentos en los cuales ya estas situaciones pasan a ser situaciones que requieren de algún tipo de orientación. Pero es importante entonces tener la disposición o una disposición receptiva a estas emociones y estar dispuesta a manejar, gestionar, enfrentar esas emociones como familia, entendiendo que esto genera un impacto emocional. Entonces hay que de alguna manera partir de esa base quizá para poder enfrentarlo de mejor manera, Paulina, ¿no? Claro, de todas maneras, y no es fácil para padres y madres que ya están viviendo un cambio, ya están viviendo también a nivel familiar, y el acompañar con calma, que yo creo que es importante hacer un llamado a mantener la calma y confianza para poder acompañar estos cambios y sobre todo para poder comprenderlos, para poder comprender que son parte del proceso. Porque muchas veces para los padres y madres también implica para las familias un susto respecto a si es que el hijo estará bien o no, sienten culpa muchas veces por lo que se está generando. Yo creo que hay puntos también bien significativos que para orientar a padres y madres respecto a las formas que los niños y niñas pueden mostrarlo, por ejemplo, según las edades que pueden presentar, según si es que hay ya un hermano previamente. La llegada siempre es un cambio, pero también hay ciertas condiciones ambientales que hacen que sea distinto, y los padres es importante que también conozcan y estemos informados, porque muchas veces no nos informaban. Ahora nosotros sabemos muchas más cosas y tenemos información acerca de la crianza, estos mismos espacios y conversaciones que hoy tenemos, pero a veces desconocemos y creemos que un niño de 2 o 6 años puede tener la misma reacción ante la llegada de un hermano, cuando niños más pequeños requieren más atención corporal, no a través del lenguaje, y cuando hay niños de más edad, de 6 u 8 años, pueden comprender a través de explicaciones, de anticiparles. Y es importante informarse, mantener la calma y mantener la comprensión y no apurar. No apurar es muy importante. No apurar los permitir procesos. que estas emociones... No apurar el proceso, porque a veces es difícil, y para los adultos también nos cuesta tolerar la tristeza, el celo, el miedo, y a veces queremos que esto pase pronto, pero aquí lo importante es poder otorgar el tiempo y en un momento que es de transición, y esa es la complejidad de este periodo. Claro que sí. Estamos conversando con Paulina Sánchez, coordinadora del Diplomado en Intervenciones en Psicología Perinatal en Chile y Latinoamérica de la Universidad Alberto Hurtado, hoy conversando sobre la llegada de un hermano. Ustedes que nos escuchan pueden compartirnos sus preguntas, dudas, experiencias y opiniones en nuestro WhatsApp. Estamos en el +569 7888 0770 78880770, y también estamos en nuestros chats en YouTube, en Facebook y en la red social X, así que ahí nos pueden comentar y escribir también para que los leamos al aire. Paulina, tú decías algo que acá subrayé y que lo tenía también para preguntarte. ¿Es distinto cuando los niños o niñas ya tienen un hermano y nace otro más, es decir, nace un tercero, a cuando son hijos únicos y nace el segundo hijo de la familia? Así es, se da una diferencia. La diferencia de lo que ocurre en las familias tiene que ver mucho con la configuración de la familia, y en el caso de que ya hayan hermanos previamente, ya hubo una experiencia previa respecto a compartir el afecto con los padres y al compartir la atención. Es decir, ya hay una experiencia de tener que dividirse los tiempos de juego, de compartir juegos, de compartir espacios. Ya hay experiencias también de peleas, de después cuando se arreglan las peleas, de disfrutar espacios. Ya han existido esas experiencias, pero eso no significa
significa que no vayan a existir los celos al momento de la llegada de un nuevo integrante a la familia. Y eso es importante porque puede ser que los padres no lo adviertan, no lo anticipen y por tanto no se les explique, porque como ya ocurrió, esperan que ya eso está instalado. Y siempre es importante que ante esta adecuación haya una anticipación, sobre todo por el tema de los celos y de lo que es compartir el afecto, que eso es principalmente lo que ocurre y que eso se da a través de espacios que se comparten. Y entonces este es un nuevo espacio más que se va a tener que compartir. Y ahí implica un trabajo con cada uno de los hermanos, porque como comentaba, depende también de la etapa y también depende de la relación y la historia que haya existido entre ellos en este momento en el que a uno de ellos le tocó ya la llegada de un hermano pequeño. Evidentemente también hay cosas distintas que explicar, pero aquí es bien bonito cómo se les pueden hacer relatos a ambos respecto a lo que significa, respecto a cómo fue la historia de ellos previamente. El acompañamiento y la presencia es fundamental. Si bien hay diferencias, porque van a existir estas emociones de todas maneras, sin tener las expectativas que no ocurra o idealizar el proceso, siempre es importante acompañar. Claro que sí, hay una cuestión fundamental y que nos lleva a otro aspecto. Esa compañía, esa presencia nos puede llevar también a detectar, Paulina, cuando haya una emoción que a lo mejor no está siendo exteriorizada y que se lleva por dentro. Estoy pensando, por ejemplo, ya no en una manifestación a través de a lo mejor un berrinche o una manifestación de un comportamiento que a lo mejor es sorpresivo, que no había existido antes, o de un retroceso en una etapa que tenga que ver, por ejemplo, con el control de esfínter. Estoy pensando más bien en esa expresión emocional que está a lo mejor en la pieza, en la noche, no tan visible, una expresión quizá un poco más, lo que se expresa de una manera muy interior. Sí, de todas maneras, es muy acertada tu pregunta. Bueno, porque todos los niños y niñas se manifiestan de manera distinta ante cualquier situación, no solamente ante la llegada de un hermano, sino que ante cualquier situación. Y hay niños que tienen formas más, por decirlo de alguna manera, más como hacia adentro de reaccionar, y pueden no manifestarlo a través de palabras ni conductas que se exteriorizan, sino que más que nada tienen que ver con interiorizar las reacciones, y eso puede provocar también mayor aislamiento, tristeza, desánimo, también afectar la autoestima por la sensación de pérdida de afecto. Pero lo otro que tú dices es bien importante, porque a veces las familias y padres ven que cuando los hijos están con conductas dentro de lo que es la adaptación, es decir, responden bien al colegio, responden a todo lo que se espera para su etapa, no manifiestan ningún rechazo, ni ninguna como descompensación conductual, están bien. Se tiende a pensar que el niño más tranquilo no tiene ningún malestar. Pero muchas veces son justamente esos niños que hay que observar un poco más, porque un niño es esperable que pueda expresar emociones ante una situación que es de transición, expresar emociones ante una situación que es esperable que haya sentimientos más intensos. Cuando no aparece, es importante también estar observando. Por eso aquí otro elemento, además de la compañía, es observar, porque además también ya se conoce quizás cuál es la forma que se tienen. Es importante conocer como las formas de nuestros hijos que tienen de reaccionar ante distintas situaciones. Y si es que no, aquí también es importante el rol del entorno, porque los niños también tienen otras redes familiares, colegios, jardín, donde es importante poder estar transmitiendo, el poder compartir esta observación y ver si es que a lo mejor son niños que son más interiorizan más las emociones, y se requiere de a poco que puedan ir expresando y se pueda validar el que puedan sentir una emoción que de pronto pueden ver como muy disruptiva. Claro. Uno quiere generar problemas,
y por lo mismo no lo expresan. Eso sí puede pasar y es importante estar atenta y estar observando. Eso es lo más importante, y apoyarse en redes de apoyo que acompañen esta observación. Y ahí, Paulina, ¿hay algún tip o no sé si habrá algo tan sintético, o algún concepto respecto de cómo identificar un escenario de sobreadaptabilidad al entorno, que al mismo tiempo implica de alguna manera como tragarse los sentimientos que van generando estos espacios en donde llega un integrante de nuevo de la familia, se genera esta sensación de tristeza porque el cariño ahora va a ser compartido, dejo de ser el hijo único? ¿Hay alguna manera o hay algo a lo que podamos estar atentos para identificar que algo está pasando en el mundo interior de ese hijo mayor? Sí, en esta etapa en la que es importante anticipar, es decir, poder contarles lo que va a suceder, contarles y validarles qué emociones puedan manifestar, y ante eso no hay ninguna reacción de ningún tipo o ninguna verbalización. Ese es un signo. O también cuando presentan una idealización, es decir, como si fuera a ser una situación completamente buena, como si no sin reconocer esta pérdida, sin que se manifieste y que se vea como una situación que es lo mejor que va a pasar. Cuando uno tiende a idealizar una situación y una relación que no va a ser tal. Y ahí es importante poder estar más atentos a lo que pudiese ocurrir. También cuando empiezan a mostrar más angustia a través de conductas como la alteración del sueño, conductas que se ven más de una manera no tan evidente, como tú decías, se ve cuando están como en la pieza, en la noche, y conductas también más rígidas que pueden mostrar, dejan de jugar, dejan de tener las conductas más espontáneas, y eso es importante, poder estar atento a que hay algo que de pronto se puede estar inhibiendo y no están expresando ante una situación de cambio. Vamos ahora, Paulina Sánchez, a un escenario o una escena más concreta, en donde podamos a lo mejor entregar también herramientas a padres que están en el escenario de tener más de un hijo recientemente, ¿no? Que probablemente sea una etapa un poco más crítica respecto de la adaptación a ese nuevo escenario. Después ya con los años uno quizá aprende a manejar con más soltura, cómo llevar las relaciones, las emociones o qué sé yo. Pero pienso en la escena de una guagua recién nacida, que es el segundo hijo de la casa, una mamá o un papá que están en torno a eso de manera preferente, por razones evidentes de lo que implica la necesidad de esa guaguita recién nacida, y a lo mejor un hijo o hija mayor que necesita un tiempo con su papá, con su mamá, porque algo le pasa, porque quiere llamar la atención, o porque necesita, puede ser desde que le duele algo o llora en su pieza, hasta algo quizá más lúdico como quiero a mis papás para poder jugar. ¿Cómo podemos ayudar a esos padres a administrar la situación, a administrar los tiempos, a administrar los escenarios para satisfacer las necesidades de ambos hijos de manera compatible? Claro, bueno, lo primero ahí lo que tú mencionaste es una madre reciente, ¿sí? Una madre que está en una etapa, las madres recientes, que requieren de mayor sostén emocional, ¿sí? Incluso también físico, mayor sostén físico para estar criando durante las primeras etapas de la vida. Por tanto, esa madre no va a poder estar tan atenta al hijo mayor, ¿sí? Entonces, y está toda la atención en el bebé. Por tanto, no es alguien que está menos disponible para poder tener espacios más concretos, ¿sí? Entonces ahí es importante poder establecer rutinas concretas en las que el padre o la figura que está acompañando, alguien también que pueda ser parte de la red de apoyo, como una abuela que pueda equilibrar ahí los espacios, establezca rutinas que sean fijas, que den seguridad, predictibilidad y más estructura, y que puedan hacer cosas bien concretas, 15 minutos diarios donde siempre van
a la plaza o al parque, y ese es el lugar que es el espacio único que tiene el hijo o hija mayor, y ese espacio se mantiene, y ven concretamente que dentro del cambio hay algo que sigue estando ahí. Por tanto, esa presencia da cuenta de que hay un afecto que se mantiene, de que hay una atención que se mantiene. Es importante ahí establecer esas diferencias entre la madre, que quizás no está tan disponible, y la otra figura que es importante que pueda dar esos espacios concretos. Porque hay, de acuerdo también al tipo de pensamiento que tienen niños y niñas, necesitan de mensajes concretos que les den esa seguridad, que les dan el mensaje que ellos siguen siendo importantes, claro. Ellos siguen siendo vistos. Eso es lo más importante. Y por otro lado, también está este bebé, que es importante también integrar a la familia. Aquí no hay que obligar, ni tampoco hacer que ame inmediatamente, ni que el hermano mayor esté feliz inmediatamente con el bebé, pero sí poder establecer espacios en los cuales esté presente cuando se le puede contar un cuento, cantar al bebé, en situaciones en las cuales no implique una responsabilidad tampoco. Quizás hay situaciones en las que no va a poder estar, como situaciones que requieren mayor cuidado, como no lo va a poder bañar, por ejemplo, claro. Pero sí va a poder estar en momentos en que también afectivamente se le integra y se siente parte y no excluido de esa relación en la cual no está pudiendo estar completamente con la madre, que se le haga parte de estos momentos en los cuales la madre tiene que estar en el cuidado exclusivo del bebé, pero a través de estos espacios más afectivos. Entonces, el poder conciliar actividades concretas con integración de actividades en las cuales esté este bebé de manera progresiva, porque de pronto las actividades con el bebé no va a querer realizarlas inmediatamente, pero que de a poco empiece además a establecerse esos espacios compartidos donde se pueden también mezclar con reacciones de celo, de rabia, pero de a poco ir integrándolo. Y lo otro, los espacios fijos, seguros y concretos en los cuales pueda sentir que hay algo que se mantiene, pero además es visto y es escuchado, que por cierto que de acuerdo a la etapa tiene que ver con el juego, con establecer, con cuentos, juegos, pero una presencia que es segura, que la realiza el padre o el acompañante, que está también otra figura de vínculo seguro que esté presente en esa casa, en esa familia. Súper interesante el planteamiento, y que abre un montón de nuevas aristas. Estoy pensando en la otra cara de la moneda, en el escenario de un hijo mayor, y esto yo lo he visto en algunos casos, hijos mayores, niños, niñas, que al revés también después quieren estar muy presentes, quieren asumir un rol como seguramente a partir de muy determinado, probablemente, Paulina, por el juego, por los juegos de roles, ven a su hermano o hermana chica como una muñeca, como un muñeco, como algo con quien llega a compartir la posibilidad del juego, y es como, no, pero es que yo quiero darle comida, yo quiero darle papa, yo quiero esto, y está esa presencia que de pronto, claro, toca también gestionar. ¿Cómo se puede también ahí, cómo asumir eso como algo a favor, pero moderarlo y manejarlo sin romper expectativas? Yo creo que lo importante ahí es establecer la diferencia en qué actividades son en las cuales quiere estar presente. Hay actividades evidentemente que implican un cuidado y una acción que la debe realizar un adulto. Y no la puede realizar un niño, tanto por el cuidado, la exigencia y la responsabilidad que implica. Creo que ahí es importante poder explicarle el por qué en esa actividad, por ejemplo, no puede participar, y se establece un límite, y hacerle participar en otras actividades donde no implica ese nivel de cuidado. Es decir, como una forma de poder transformar esa necesidad de estar, que en el fondo es no sentirse excluido, tiene que ver con eso, que pueda ser una participación con disfrute,
con juego, con satisfacción, pero no con una necesidad ni obligación de tener que estar ahí para no perder la atención. Y tampoco tener que estar haciéndose responsable, porque también hay niños que sienten que tienen que hacerse responsable del cuidado de sus bebés, que puede tener eso distintas interpretaciones, pero es importante poner el límite ahí de qué es lo que le corresponde a los padres y qué le corresponde a los niños. Claro, bueno, ahí hay harto para seguir conversando a la vuelta de la pausa. Paulina Sánchez, codirectora del Diplomado en Intervenciones en Psicología Perinatal en Chile y Latinoamérica de la Universidad Alberto Hurtado. A la vuelta, Paulina, me gustaría mucho que toquemos algo que mencionaste la pasada, el tema de cómo a lo mejor generar relatos, un relato, una historia que ayuda a abrir el camino a una buena disposición a la llegada de un hermano en la casa. Me gustaría que conversemos también sobre los vínculos entre hermanos y el rol de los entornos. Así que hay harta conversación que te propongo para la vuelta de la pausa aquí en Creciendo Juntos, en este programa en el que estamos conversando sobre la llegada